Buenas tardes. Qué gozo escuchar buenas noticias. Qué maravilloso es que tú y yo tenemos tanto que dar. Tú y yo somos ricos para enriquecer a otros. Tú y yo somos las riquezas más grandes que pueden a cualquier persona sacarla de su dolor, de su miseria, para llevarla al gozo, a la alegría, a la fortaleza. Y esas son las noticias de buenas nuevas. Qué agradable poder descubrir la verdad. Continúa teniendo un poderoso impacto. Y esa palabra es tan real que puede hacer posible lo imposible. Lo que nadie puede cambiar, Dios lo puede cambiar. Lo que todo el mundo dice no se puede, Dios dice sí se puede. Qué agradable. Y eso nos compete a ti y a mí seguir extendiendo ese mensaje maravilloso. Personas a tu alrededor están con hambre, con sed, en necesidad. A veces vemos una cara que oculta la realidad interna. Un dolor inmenso que a veces con sonrisas, con pláticas se evade. Pero Dios nos creó para la eternidad. Ningún ser humano podrá estar completamente feliz, alegre, con razón o propósito de vida, a menos que no tenga un encuentro con Jesús. En el libro de Hebreos, capítulo 6, hay unos versículos que son muy importantes para cada uno de nosotros. Mientras lo encuentras, el libro de Hebreos, casi al final de tu Biblia. Cada uno de quienes caminamos con Dios a lo largo de nuestra senda, en las diversas encrucijadas de la vida, en los tiempos que invertimos, cuando parece que hemos llegado a una posición o a una condición donde quizás no hay un paso adicional, donde quizás no vemos que hay un mañana, surgen las siguientes preguntas. ¿Dios tendrá escasa memoria para olvidar lo que somos? ¿Dios se olvidará de todo aquello que mi oración ha venido elevándose delante de Él? ¿Dios no recordará mi acción de entrega por amor a otros, para extender su mano, para apoyar a quien está en necesidad? ¿Será acaso que Dios no toma en cuenta lo que soy, lo que creo, lo que me esfuerzo por hacer, lo que mi fe me permite desarrollar? ¿Será que Dios ha sepultado todas las cosas y no tengo un mejor mañana? Eso es importante. Porque nuestra vida tiene un alto valor delante de Dios. Quizás tú estás pasando tiempos demasiado críticos, que no me gustaría ponerme tus zapatos, me quedarían grandes. Quizás estás pasando los peores momentos en tu vida espiritual, emocional, familiar, relacional. Y es donde surgen todas estas interrogantes acerca de, ¿y ahora qué? ¿Qué hay más allá? ¿Será todo lo que hoy conozco? ¿O será que Dios tiene algo reservado más allá de lo que tú y yo no alcanzamos a ver? ¿Será que mi situación es para sepultarme o será el principio de algo nuevo? ¿Qué será? Tú y yo vivimos en un tiempo crítico, en momentos confrontantes, donde lágrimas, dolor, frustración se convierten en realidades. Momentos donde estrechez financiera golpea con demasiada fuerza, donde nuestros esfuerzos laborales no son suficientes, donde anhelamos un mejor mañana y parece que todo está en nuestra contra. Y es justo ahí donde necesitamos mantener la vertical espiritual, la confianza plena que no hay nada
delante de Dios oculto en relación con lo que tú vives, lo que has invertido, lo que te está pasando y las cosas que están impactándote en este momento? ¿Será que Dios entonces solo lo sabe, solo lo conoce, o tendrá algo Dios reservado para mi vida? ¿O me tengo que conformar con lo que estoy viviendo y creer que eso es suficiente? ¿O creeré que Dios tiene un plan más alto, más elevado, más profundo e intenso, con un alto grado de resultados? Eso es lo que cruza por nuestra mente cuando estamos en tiempos de crisis. Cuando todas nuestras opciones llegaron a su conclusión. Cuando los efectos generados por las circunstancias han minado posibilidades de continuar. Cuando estamos subsistiendo, no viviendo, cuando estamos en menos cero, cuando estamos tratando de salir de la raya, cuando estamos tratando de subir a la superficie porque estamos ahogándonos, porque estamos en tiempos de crisis. Cuando el desánimo se ha convertido en el compañero de día y de noche. Cuando el desaliento se convierte en la canción de todos los días. Cuando las lágrimas están ahí en todo momento, emergen simplemente por pensar, actuar, o alguien menciona algo y empieza a derrumbarse lo que estamos viviendo internamente. Qué difícil. Pero te tengo buenas noticias, ese es el punto. Lo que más me agrada de Dios es que Él trata con personas en situaciones reales, en condiciones donde ya no podemos controlarlas, pero Dios tiene esa capacidad. No es que Dios nos va a librar de todas, pero Dios prometió traer consuelo en medio de ellas. Pero Dios también ha prometido no solo estar con nosotros, sino un mejor mañana, un mejor futuro. Y todo inicia empezando a confiar en Él. Acompáñame en esta lectura del capítulo 6, verso 10 al 12. Te voy a invitar a ponernos de pie y si me permites leer el 10, ustedes el 11 y nos unimos en el 12. Verso 10 dice, porque, subraya eso, porque Dios no es injusto para olvidar tu obra y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Unidos, por favor, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Gracias, Dios. Toma tu lugar, por favor. Gracias, Dios. El escritor de Hebreos está haciendo una introducción a causa de las condiciones espirituales de sus oyentes. Debiendo ser maestros, debiendo haber superado su niñez, su infantilismo espiritual, el apóstol coloca estas palabras para mostrarles que la madurez es un proceso que duele, un proceso que conlleva experiencias en ocasiones no tan agradables, pero que van a aportar un peso para propiciar una estabilidad, para no dejarse llevar por el sentimentalismo de accionar en un instante como cuando no tienes esa madurez. Y el apóstol está mencionando, o el escritor está mencionando, que el camino a la madurez conlleva ciertos aspectos que necesitamos valorar, aquilatar, porque serán determinantes en el desarrollo de tus siguientes años hasta que Dios te permita tenerlos. No fuimos creados para tener el nivel espiritual que hoy tenemos. Eso sería antinatural. Fuimos llamados a un constante desarrollo y en ocasiones las dificultades se convierten en los medios más agudos, más críticos, pero más poderosos para llevarnos a madurar, que a veces
se convertirá en lo que no queremos, es lo que va a suceder, alcanzar y llegar a ese punto. Así que nosotros necesitamos primero recordar que Dios está tocando aspectos en tu vida, en tu condición actual, en las circunstancias que estás enfrentando, en los momentos que para ti parecen ilógicos, adversos, contradictorios, sin razón, sin algún significado. Dios está obrando en tu vida. Ese es el gran conflicto que a veces nosotros tenemos. Si no lo entiendo, creo que es contrario. Pero tú y yo necesitamos reconocer que Dios sigue obrando a pesar de nosotros y en contra de nosotros. Nada debe detener ese proceso para crecimiento. Pero hay algo muy relevante, porque primero voy a hablar de aquellos que en un momento dado se sienten desalentados, desanimados, porque creen que han estado accionando, haciendo un servicio para Dios, sirviendo a los creyentes en diversas áreas, y parece ser que el fin que esperan no se alcanza. Es como encontrarte a mitad del camino y no avanzar. Es esperar que Dios cumpla su propósito y continúe desarrollándote, pero Él está desarrollándote en este momento. Él está cumpliendo su propósito. Y ese es uno de los problemas que la mayoría de creyentes tenemos. Porque nuestro servicio quisiéramos que fuera rápido y el resultado inmediato. Dios no tiene prisa. Te lo voy a recordar, Dios no tiene prisa. Y más suave, Dios no tiene prisa. Esa es una verdad que debes atesorar, valorar y meditar. Tus 30, 40 o 50 años de edad pueden aún llegar a 60 para un servicio de un año. Dios te va a preparar para un servicio y requerirá madurez para que llegues a el tiempo en el cual Dios lo ha señalado. De otra manera, se convertiría en una crisis. Mira las mariposas. Nosotros quisiéramos ayudarlas cuando están en ese proceso, cuando sale aquella pequeña cosita que está insertada en la planta. Y tú estás observando ese proceso y dices, ¿cómo hará para que de esta pequeña envoltura pueda salir la vida? Y pasan los días y ese capullo empieza a quererse abrir. Y ese es un dolor enorme para esa pequeña mariposa en proceso. Es un dolor increíble, pero su proceso de madurez tiene que cumplirse. Tiene que llegar en el proceso natural para lograr el propósito para el cual nace. Pero si tú eres muy sentimental y eres muy amador de los animales y quieres ayudarle a empezar a cortar para que no sufra. A veces tenemos ese problema los pastores y los papás. Para que no sufra mi niño, para que no pase por ahí. Y si tú tratas de aliviar, ayudar, ¿sabes qué va a suceder? Acabaste con esa obra. Qué tremendo. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué estoy pasando? ¿Por qué estoy enfrentando? ¿Por qué no tengo un ascenso? ¿Por qué no tengo una promoción? ¿Por qué me encuentro en esta condición? ¿Será que Dios entonces me ha olvidado? ¿Será que Dios me ha dejado en el baúl del olvido? ¿Tú crees eso? Qué excelente que así no lo veas.
El apóstol o el escritor está diciendo que cuando nos decidimos a servir, déjame decirte, servir es por amor, no por imposición. El servir no es un llamado de los hombres, el servir es un llamado divino. El servicio es una respuesta de amor por la gratitud que hay en nuestro corazón a causa de lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que hará a través de nosotros. Y a veces no es tanto lo que hacemos que el mundo o las personas a nuestro alrededor pueden ver. Perdón, no, es aquello que aún en el anonimato tú haces, donde nadie está. Pero nuestro Dios todo lo sabe y conoce exactamente lo que hacemos. Es donde invertimos nuestro tiempo. Lo más valioso que tú tienes es tu tiempo, es tu vida. Cuando tú le das tiempo a alguien, le estás entregando lo que nunca te va a poder revertir, pagar o dar. Qué tremendo. Por eso me cae mal cuando te hacen esperar. Porque es tu vida, es tu tiempo. Bueno, vamos a dar vuelta ahí. Cuando tú das, la enseñanza es que aquellos que se han involucrado en servir, en hacer, en accionar, en moverse para agradar a Dios y apoyar, ayudar a otros para propiciar que ellos caminen en la senda. Como hoy estamos escuchando estos testimonios de ir y compartir, de ayudar a otros. O cuando aquí se sirve de una u otra manera, los anónimos que no conocemos, pero que hacen posible que todo esto esté en óptimas condiciones para que cuando tú y yo llegamos, ya está listo, ya está preparado. Ya ellos pagaron el precio de llegar temprano y entregarse por completo a hacer la obra. Y tú te preguntas, ¿será que Dios ha olvidado mi ruego, mi tiempo? Porque he invertido mis recursos. He invertido lo que soy, he invertido lo que tengo para caminar con Dios y seguir a Dios. Y por el momento no veo nada que me permita darme por enterado que Dios está accionando a mi favor. Hay una respuesta muy contundente en Apocalipsis 2:2 que tú necesitas tener presente cuando tus pensamientos están girando en este sentido. Mira, todo aquel que empieza a servir al Señor, tarde o temprano se confronta con eso. Si realmente escuché la voz de Dios, si realmente es Dios quien me llamó o es alguien que me colocó, o fui yo intencionalmente. Pero esta palabra dice, yo conozco, obsérvalo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Qué tremendo. Nada de lo que tú has estado haciendo en el anonimato pasa inadvertido para Dios. Nada de tu servicio está oculto o fuera de control de Dios. Conoce exactamente dónde has invertido tu tiempo, dónde te has desgastado, dónde tus fuerzas se han debilitado, dónde has llegado al límite y aún así has dicho, Señor, aquí estoy. Donde has invertido todo, aun cuando has intercambiado tu comodidad para bendecir a otros. Cuando has invertido bendiciones para bendecir a otros. Cuando has hecho posible que otros tengan que comer en su casa. Cuando te has despojado de algo propio para bendecir a otros sin tener que anunciarlo. Dios lo sabe exactamente. Él conoce en dónde estás parado el día de hoy. Pero ¿será lo único que Dios hará? ¿Será que lo único que debo entender es que Dios lo puede conocer? ¿O será que Dios tiene un plan y un propósito para el cual ha permitido que las cosas sucedan? Nuestro Dios no es escaso. Él es abundante.
Él tiene planes más altos, tiene planes más elevados. Gracias. Gracias. Déjame decir algo que es necesario para quienes están sirviendo. La Biblia señala que el labrador, para poder recibir, primero tiene que trabajar la tierra, tiene que limpiar, tiene que esforzarse. Y algunos de ustedes apenas están en sus inicios. Pero tengo 40 años, apenas estás en el inicio. Moisés dijo, tengo ya la mayoría de edad, 40 años, y tuvo que tomar un seminario breve de otros 40 años. Caleb y Josué tuvieron que tomar el mismo seminario breve, 40 años. ¡Qué tremendo! ¿Qué quiere decir Dios entonces? Que algunos de ustedes están en proceso formativo. Que no se desanimen, que no renuncien, que no cesen de luchar, de servir, de continuar, pero para algunos de ustedes solo es el principio, solo es el aspecto superficial donde están siendo probados y serán probados a lo largo de sus días. Y eso es importante. Dios no promueve instantáneamente. Dios no hace excepciones en su proceso formativo. Todos estamos en la misma escuela. Pero cuando empiezas a madurar, ya no es el por qué, Señor. Ahora es cuando tú digas, Dios. Cuando tú lo decidas. Pero mientras, el punto es seguir. Es que me comí una pastilla y ¡ay! Esto es lo malo. El punto es que llegas a pensar que Dios inmediatamente te va a trasladar a una posición en la que no tenemos la estatura, el peso, la experiencia, la capacidad para manejar, para enfrentar los retos que vienen. Pero Dios está en tu proceso. Algunos Dios los está llamando y los llamó en el pasado. Algunos han detenido su proceso porque tenemos esa capacidad. Nosotros detenemos el proceso, nosotros decidimos renunciar a ese proceso, nosotros aún nos vemos involucrados en determinar no continuar. Wow. Dios a algunos de ustedes los está llamando a hacer un redoblado esfuerzo para reintegrarse y continuar decididamente a hacer lo que Dios los llamó a hacer. El llamado de Dios es personal. Yo no puedo saber qué ha hablado Dios contigo, pero lo que Dios sí sabe y puede compartirme es que es necesario recordarte que lo que Dios inicia no lo deje inconcluso. Lo que Dios inicia lo concluye. Donde Dios coloca su mano no permanece indiferente ni a medio construir. Dios donde coloca su mano lo concluye. Y eso es muy importante, porque si deseamos servir a Dios, este proceso será ineludible. Pero algunos de ustedes, Dios les ha estado hablando y entre sigo, me detengo, mi comodidad o el servicio, mis vacaciones o caminar con Él, mis prioridades o las de Él. Déjame decirte, si tus prioridades no están alineadas con Dios, no es tu tiempo. El discipulado requiere pagar un precio. Jesús lo dijo. El que no deja
No puede ser. Dios no va a llevarnos a un nivel de responsabilidad si no hemos aprendido a colocar en orden nuestras prioridades. Si no estamos dispuestos a hacerlo. Qué amoroso es Dios que nos da oportunidades. Conmigo ha sido tan paciente Dios, que reiteradamente le he dicho: Señor, yo era el menos. A ti te plació hacer algo, gracias Dios, pero puedo ver que tu amor, tu paciencia siempre estuvo ahí esperando el momento en el que pudiera yo renunciar para entonces continuar ese proceso. Yo debí haber sido pastor, déjame decirte, hace muchos años atrás, pero postergué. Y lo que hoy vivo debí haberlo vivido 20 años atrás. Yo debí haber crecido a otro nivel hace 20 años atrás o 30 años atrás. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que Dios espera. Tú estás dentro del contexto de su voluntad, pero la pregunta es: ¿tendrás la capacidad para tomar la decisión de regresar a la senda para poderle decir: Señor, cumple tu plan en mi vida? Nunca será fácil. Yo huí del ministerio. Huí, es decir, sabía que tenía que hacer, lo había confirmado y yo siempre huí, no quería ser el pastor. Por eso postergué mi llamada. Yo no quería ser. Pero llegó un momento en que Dios tocó la puerta y fue como hablarme tan claro y decir: es la última vez que toco la puerta. Yo no sé si lo hará con todos, conmigo lo hizo. Y tuve que ponerme de rodillas y decir: Señor, ya no como yo quiero, sino como tú quieres. Tú me escogiste para una misión, ayúdame a lograrla, ayúdame a cumplirla. Y la gran aventura empezó. Y te hablo de la gran aventura en todas las esferas de mi vida. Y sé que Dios está tratando con algunos de ustedes para eso. La pregunta es: ¿estarás listo? ¿Seguirá Dios tocando la puerta? ¿O un buen día Dios desistirá y no habrá más llamado? Y lo que antes Dios te había prometido, no es que Dios no cumpla sus promesas. Dios es fiel. Pero a veces nosotros no logramos alcanzarlas por nuestra ausencia de compromiso. ¡Wow! ¡Qué impactante! Así que el servicio que nosotros hacemos contribuye para que Dios cumpla su propósito en otros. El ir y predicar contribuye para el propósito de bendecir a otros y conocerle. Pero cuando servimos dentro del contexto de la iglesia, nuestro tiempo de entrega estará proveyendo a otros que Dios continúe normando, forjando el carácter, propiciando que cada circunstancia donde tú y yo intervenimos a favor, en oración, en apoyo, en ayuda, en acciones, se convierta en el medio que Dios promueva para que su propósito en cada uno de nosotros se cumpla. Tú y yo somos colaboradores de Dios. Tú y yo estamos contribuyendo para el bienestar espiritual de las personas que nos rodean. No estamos haciendo un servicio simplemente para que alguien lo pueda ver o ignorar. Lo que hacemos nosotros es para propiciar que nuestra fe o la fe de otros pueda alcanzar su madurez, su crecimiento, para nutrirlos en el amor y en la experiencia de caminar con Dios, para que no sean niños fluctuantes, sino que puedan ir adquiriendo la capacidad, la experiencia, el conocimiento para mantener una firmeza de la fe en todo tiempo. Eso es
vital. Quien sirve no lo hace para él, lo hace para otros, por amor al Señor, por agradar a Dios. Cada uno de los que sirven en la iglesia, no les pagamos, no les exigimos, pero es algo voluntario que surge por amor, para bendecirnos. Y yo agradezco a Dios por cada uno de los que se ven y no se ven en el servicio, porque a veces ser visto es limitación, es una limitación. Cuando nadie te ve, es decir, cuando hay un ministerio que nadie ve, es el más redituable, porque no hay quien vea, señale, diga, y es ahí donde a solas con Dios es intenso. Pero también Dios está tratando contigo hoy, al que sirve, porque nuestra naturaleza en el Señor es dar, servir. Somos llamados con una nueva naturaleza a darle un giro total a nuestras acciones y perspectivas anteriores para establecerse ahora los intereses del cielo en nosotros, para ser promotores de esas verdades y encarnarlas en nuestra entrega y servicio. Servir, y sé que esto es algo que tengo que reiterarte hoy, Dios continúa esperando tu decisión, tu tiempo, tu acción. Wow. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos. Dios no hace nada porque se cerró una puerta y se tenga que abrir otra. Dios nunca tiene diferentes planes. Él es Dios. Él es un Dios creativo, un Dios poderoso. Pero qué tremendo que ha colocado sus ojos en mí como en ti para ser sus colaboradores, para llevar ese mensaje glorioso de amor y libertad. Pero no podrá llevarnos al servicio si no haces compromisos con Dios. Eso necesito puntualizarte. La vida del servicio es como el matrimonio. Tienes que hacer votos para mantenerte en el servicio. Un compromiso, no por imposición, sino por amor, por gratitud y por el alto privilegio de ser conferido por Dios, que llamamos o decimos el llamado a servirle. Dios no es injusto para olvidar tu obra. Dios no ha olvidado ninguna acción que tú has estado haciendo, desde barrer, danzar, tocar, cantar, en cualquier ámbito. Dios no es injusto, pero su plan no es dejarnos en este nivel. Dios quiere llevarnos a cosas más grandes. La pregunta que yo necesito hacerte, y solo es entre tú y Dios, no conmigo. Si tú interrumpiste, si tú dejaste a un lado tu llamado por cualquier cosa, por cualquier interés, necesitas meditarlo, necesitas considerarlo, porque nunca podrás lograr alcanzar ni la felicidad, ni la estatura, ni la plenitud, ni la prosperidad, ni la bendición, a menos que no esté en el orden en que Dios lo ha colocado. Cuando Dios nos hace un llamado, es un rompimiento con lo anterior para ya no buscar lo personal, sino ahora buscar la gloria de Dios. Y eso es algo que tú necesitas colocar. Tal vez hoy Dios te ha estado recordando lo que previamente ya había tocado a tu corazón, lo que ya había hablado a tu vida. Y recuerda,
La Biblia dice que todo consistirá entre 2 o 3. Dios, si ya te habló a ti, hoy mínimo es la segunda ocasión en que está diciendo, haz un alto. Recuerda de dónde te saqué, recuerda que te llamé y recuerda que te he dado promesas para llegar del otro lado. Recuerda dónde tienes que estar y dónde tienes que hacer cambios para que esto acontezca. Qué tremendo. Por eso, para algunos el desánimo se convierte en su arma más letal, porque es en contra de ellos mismos. El desaliento se convierte en el hermano del desánimo para hacer las gemelas, como las gemelas que tenemos, como los gemelos, para propiciar un deterioro en su fe, un deterioro en sus relaciones, un deterioro en su servicio y una condición que va menguando espiritualmente, que es imperceptible, pero los demás la vemos. Déjame decirte, quien sirvió no se da cuenta que ya no está en el nivel que una vez estuvo, ahora está aquí. Eso nos ha pasado a todos, debo reiterarte. Todos estamos en esta línea o estamos expuestos a esta condición. Pero si nosotros dejamos este punto, déjame decirte, imperceptiblemente empezamos aquí. Solo voy a hacerte una pregunta que solo tú puedes contestarte. ¿Cuánto te atraen las cosas que antes pensabas que ya no te atraían y hoy las estás viviendo? Hoy las estás abrazando. Tus prioridades han sufrido un descalabro. Lo que Dios está haciendo hoy es hacerte una vez más volver al lugar donde Él espera que estés. Tú nunca lograrás ser feliz a menos que no estés en el plan de Dios. Nunca lograrás sentirte completo, plena, a menos que no esté en el propósito de Dios. Qué tremendo. Porque eso es algo para quienes tienen un llamado. Y qué mejor cuando Dios puede hacerte en amor, tocar la puerta una vez más, como dice Apocalipsis 3. Yo estoy a la puerta y llamo. Dios, ahí Jesús no está usando esa palabra para los no creyentes. Ahí está usando esa palabra para la iglesia. Yo estoy a la puerta. Y nosotros determinaremos si es apropiado o no. Pero una cosa puedo garantizarte, de acuerdo a la palabra de Dios, que un buen día, cuando tú quieras regresar al ministerio, Dios puede decir, tu tiempo se acabó. Mientras puedas, mientras se dice hoy, es el tiempo. Mientras se dice hoy, es el día. Y no es que tengas que decir, me voy de la iglesia porque tengo que empezar el ministerio. No, sería la peor tragedia. Pero sí empezar a hacer los cambios pertinentes delante de Dios, llevarlos en oración y una vez más decir, Señor, donde tú quieras. Dios elige tiempo, elige lugar y elige dónde. Y a veces va a ser el lugar donde menos piensas. A veces va a ser el lugar donde jamás pensaste que fuera. Pero ese es en su soberanía lo que Dios hará. ¿Y sabes por qué? Porque ahí será la prueba fehaciente si estamos dispuestos a seguir. Donde Dios te lleve. Acabamos de cantarlo. Doquiera que, ¿cómo dice? Donde tú me lleves, yo iré. Yo a veces les digo, ¿están seguros? Yo los escucho cantar con tanta alegría y a veces digo, ¿de realmente estarán entendiendo lo que están cantando? Dios se toma en serio nuestras palabras. Señor, yo quiero ir donde tú me lleves, pero menos allá, Señor. Ni con esos tampoco, Dios. No. Recuerda,
Dios no es injusto para olvidar tu servicio. Lo tiene presente, lo tiene calculado, lo ha valorado, está aquilatado, pero está inconcluso. Dios desea llevarte a otro nivel. Estamos hablando de quienes se ha integrado al llamado al servicio. Quiere llevarte a otro nivel. Por eso nuestra vida en sí es inconsistente. No estamos a gusto con esto, no tenemos dinero, no tenemos trabajo, estamos de aquí para allá, no estamos bien en este lugar, me cambio para aquel, cambio de vehículo, tratando de que las cosas sean las que nos proporcionen lo que solo Dios puede darnos. Y es donde empezamos a huir en vez de enfrentar. Pero las mejores noticias que puedo decirte hoy es: el Señor sigue teniendo cuidado de ti. Dios continúa extendiendo su mano, pero un buen día la va a retraer. Por eso dice Apocalipsis que nadie tome tu corona, porque es posible que alguien tome nuestro lugar. Ayuda y respiro, dice el libro de Esther, vendrá de otro lugar. Si yo no quiero, Dios tiene miles atrás. La pregunta es: ¿lo harás? ¿Caminarás con Dios o será tu canción: qué malo soy, nadie me quiere, todo me va mal, el desánimo me alienta? No podemos permitir. Acabamos de cantar que nada me robe el gozo. No dejaré que nada me robe el desánimo. ¿Ah? Eso es lo que estamos hablando. Palabras son palabras. Cuando tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer, es donde debemos abocarnos a hacer. Yo no puedo quedar bien con nadie, porque yo prefiero que Dios tenga una mejor opinión de mí que la que el mundo pueda tener. No estoy llamado para agradar a nadie, porque si agrado a Dios, o puede agradar a la iglesia o no puedo. Pero yo soy un siervo que tiene que obedecer a su Señor. Yo solo soy el que cumple órdenes. Qué tremendo, ¿verdad? Pero bien, Gálatas 6:9 es muy importante para ti y para mí. Si tienes tu Biblia, es a la izquierda. Dice aquí: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, ¿sí? Si no desmayamos. El tiempo puede transcurrir, pero debes recordar: Dios te está forjando, Dios está accionando, Dios está obrando. El Señor está haciendo posible que las cosas contribuyan para nuestro bien. El Señor está proveyendo los elementos que serán importantes en formar o en forjar nuestra experiencia, nuestra capacidad, porque los retos de mañana, si no aprendes hoy, van a derrumbarte el día de mañana. Eso es importantísimo. Dice: no nos cansemos. ¿Ya te cansaste? Hay una escritura que me gusta, que me confronta, por eso me gusta. En el libro de Jeremías dice: si con los de a pie te cansaste, ¿qué será con los de a caballo? A mí el Señor me ha hablado sobre eso, por eso te digo: si con los de a pie me cansé, ¿qué será cuando venga la caballería? A su tiempo, recuerda, a su tiempo. Dios conoce y siempre sabrá el grado de madurez que nosotros tendremos, que nos calificará o hará aptos para la labor que Él ya tiene reservada. Mientras no lleguemos a ese punto y mientras no tengamos una obediencia supeditada a su voluntad, no estaremos en condiciones de ser llevados
a un servicio más profundo. Lo sentimental, aunque forma parte de nuestra vida, no debe ser la fuerza motriz que determine mi voluntad, ni mis decisiones, ni mi forma de pensar. Es la verdad que emana de la voluntad de Dios que define lo que tenemos que hacer. Así que si tú estás pensando, el Señor me llamó a ser un excelente musicazo, de afinar la guitarra, ¿sabes? ¿Te das cuenta? Es importante. Y mi oración es que a quien Dios ha llamado lo depure, lo equipe para convertirse en un siervo útil, para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Donde Dios lo ha llamado y con las personas con quien Dios lo ha llamado. Tú y yo hemos deseado ser una bendición para otros, pero solo podremos ser una bendición para otros donde Dios nos coloque y con su respaldo. Por eso Dios le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré y serás bendición para las demás personas. Tú y yo somos llamados a ser bendición, a continuar proclamando ese precioso nombre que tenemos por delante. Tu tiempo de espera es algo que tú estarás evaluando. Algunos corrimos como yo del ministerio. Algunos dejamos inconcluso lo que debimos haber terminado. Pero a algunos Dios nos dio la oportunidad de dar un paso de donde estábamos para integrarnos y empezar a ser parte de lo que Dios quiere. Pero hay quien desista y esa es su decisión, es respetable, pero nunca será la mejor, déjame decirte. La mejor decisión que tú puedes tomar es en lo que Dios te ha propuesto hacer, porque será la mejor versión de tu vida, será la mejor aventura de tu vida, pero eso incluye pagar un precio. Eso incluye renunciar a muchas cosas. Eso requerirá determinación para no pensar con el corazón, sino poder evaluar lo que Dios dice y caminar en la senda que Dios dice. Si tú y yo pudiéramos ver a Abraham cuando Dios le dijo, mira Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué estaba diciendo? Rompe con todo lo que tienes ahí. ¿Y a dónde? A donde yo te diré. Un hombre de 75 años con una estructura de pensamiento ya elaborada que no admite alguna sombra de duda para continuar, sino simplemente su capacidad de pensamiento ya no reacciona a una nueva propuesta porque tiene una experiencia que le define que una nueva aventura no es factible. Pero Abraham fue lo suficientemente sabio para poder escuchar a Dios y decir, no lo entiendo, pero creo lo que tú estás diciendo y lo hago, Señor. A su tiempo, pero desmayar es tu decisión. Como la pereza. No la esposa del señor Pérez, ¿ok? La pereza es una fortaleza. Y la pereza es una decisión como la diligencia. Y nosotros deambulamos entre ambas. No podemos estar entre ambas. Cuando tú entras a servir, no puedes quedarte en un lugar. Necesitas estar justo en el lugar donde Dios te ha colocado. Y eso se llama solicitud, diligencia, rapidez, entendimiento,
claridad para ir adelante. Por eso dice los textos que hemos leído, para que no sean perezosos. Qué terrible. Que nosotros podemos decidir cesar de involucrarnos en la actividad para nuestra comodidad, para nuestros deseos, para nuestras posturas. Creo que es un buen momento para que tú medites en lo que Dios está proponiéndote, en lo que Dios te ha dicho y en lo que Dios hará. Hay un futuro que solo tú puedes recorrer. Es un futuro que probablemente esté en un área desconocida, pero no incierta. Porque cuando Dios llama, Dios sustenta, Dios equipa, Dios respalda, Dios provee. Pero es necesario ser diligente para tomar decisiones sabias y mantenerse firme. Por eso la Biblia nos advierte que no podemos poner a alguien recién convertido de poca experiencia en un ministerio, o sea, en un liderazgo, porque este es un punto crítico. Si tú lees, por ejemplo, el libro de Jeremías, el libro de Isaías, vas a encontrar que Dios dice, ¿saben quién van a ser sus príncipes y sus reyes? Jóvenes. ¿Por qué? Porque los van a tratar críticos. Porque la experiencia brinda otra estabilidad, otra perspectiva, otro punto de vista. Y la experiencia no se adquiere en la escuela. La experiencia es el resultado de haberse equivocado, de haberse golpeado, de haber llorado, de haber sido herido, defraudado, de saber cómo cruzaste la barrera, de cómo empezaste a nadar, qué había detrás de todo. Eso forma parte de tu experiencia. Pero es cuando decides, por encima de mis heridas, por encima de la defraudación, por encima de las circunstancias, decido caminar en la senda que Dios ha trazado. Por eso muchos líderes no están al frente más. Y no los puedes culpar. Porque a veces somos muy rudos, como con Pedro. ¿Cómo que negó al Señor? Pero sí podemos decir, si Dios está conmigo, podré continuar adelante. Bien, vamos a enfocarnos entonces en los siguientes versos que tenemos aquí, en el 11 y en el 12, hablando de promesas. Qué importante. Dios, ¿para qué nos dará Dios promesas? ¿Qué representarán las promesas de Dios en nuestra vida como creyentes? No solo como servidores, sino como creyentes. Como aquellos que empezamos la vida cristiana, como quienes apenas empiezan a aprender a volar en la senda espiritual. ¿Cuál será la esencia o el propósito de las promesas? ¿Será solo para traer un descanso momentáneo y relevarnos de los conflictos que vivimos? No. ¿Será que Dios simplemente lanza una palabra para que alberguemos una falsa seguridad y con el paso del tiempo se va a desvanecer? No. Las promesas de Dios son una realidad que nos garantizan en hoy una confianza plena para aprender cómo superar y enfrentar las condiciones, los retos que estamos viviendo. Promesas que van a tener un cumplimiento en su tiempo y su momento, y son como anclas a nuestra fe en medio de la adversidad. Promesas que estarán ahí haciéndose realidad en la medida en que creemos que Dios lo hará. Hay cientos de promesas en la Biblia para ti. Yo tengo muchas promesas en las que oro todos los días para decirle, Señor, esto dice tu palabra. No te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré en la angustia, porque yo soy tu pastor y nada te faltará. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego no arderá en ti. Aleluya. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Porque yo estaré contigo cada momento de tu día. Promesas de Dios para nosotros, que no es alimentar una fantasía, no es adquirir un hábito de pensamiento, no. Las promesas de Dios son realidades para ti y para mí ahora y el día de mañana.
promesas que se van a cumplir. Yo haré de ti, y empiezan sus promesas, cosas grandes. Yo haré que seas bendición a otros. Wow. ¿Cuándo Dios lo hará? En su tiempo. De cierto te bendeciré, dice su palabra. Eso es una promesa. Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Wow. Son promesas de Dios para tu vida. Porque aún en la vejez fructificarán. Amén. Como Caleb, yo estoy tan fuerte como el día que el Señor me empezó a levantar. Amén. Eso lo creo cada día, porque mi ser interior se renueva día a día. Aunque aquí los estragos de Ángel Face no hay problema, ¿no? Pero son promesas que Dios tiene para ti. Están disponibles para aquel que las cree, para aquel que las hace suyas, para aquel que clama, ora y se mantiene creyendo que Dios lo hará. Porque nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Wow. ¿Qué promesas de Dios tenemos? Dios ha dicho que aún de la viuda no estará sola, porque Dios estará ahí como fiel marido, que hará la provisión, el cuidado y todo lo que se requiere. Qué grato. Para aquel que dice yo soy huérfano, el Señor dice y da una promesa, porque yo soy padre de huérfanos. Aleluya. ¿Cuántas promesas Dios tiene para nosotros? ¿Cómo enfrentar nuestro tiempo actual adherido a la verdad que conocemos? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está afuera en el mundo. El Salmo 1, y todo lo que hagamos prosperará, porque estamos plantados junto a corrientes de aguas que vamos a dar nuestro fruto en su tiempo. Porque donde Dios te ha plantado, Él hará posible que esa luz brille y puedas resplandecer, ahí puedas brotar y tocar a otros para seguir anunciando que Dios es bueno. Porque Dios te ha dado una promesa de ser bendición y no maldición, de ser cabeza y no cola. ¡Qué tremendo! ¡Qué promesas! Pero esas son las que tú y yo tenemos. Por eso el último verso del libro de Hebreos capítulo 2, 6, verso 12, dice: a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay dos elementos imprescindibles en nuestra vida en relación con las promesas. Cuando habla de fe, no solamente está hablando de fe de creer, habla del contexto general de todo cuanto emana de las doctrinas de la Biblia para seguir caminando en fidelidad, en obediencia. Pero también habla de algo tan crítico: la paciencia. Y la paciencia es la capacidad que Dios nos brinda para enfrentar y superar las condiciones que estamos enfrentando. Estos dos elementos es lo que hace o hizo posible que el capítulo 11 fuese escrito. Porque por la fe conquistaron reinos. Porque por la fe cerraron bocas de leones. Aleluya. Esto es lo que está hablando el libro de Hebreos. Vamos a la madurez, es lo que está diciendo el verso 1 de este capítulo 6. Vamos a dejar el infantilismo, vamos a dejar aquellas cosas de me hizo, me dejó de hacer. Eso vamos a dejarlo atrás. Vamos a dejar las doctrinas rudimentarias, vamos a empezar a escalar, a subir y movernos en otra esfera para llegar a ser maduros en Dios. Necesitamos promesas de Dios. Necesitamos confiar, conocer esas promesas y esperar en que Dios cumplirá esa promesa. ¿Quién cumple la promesa?
¿El que la hace o el que la recibe? Pregunto. ¿Tú qué dices? ¿Quién cumple la promesa? ¿El que la realiza o quien la recibe? ¿Quién la cumple? No estamos hablando para reprobarlos. ¿Quién la cumple? El que la promete. El que la da. Y cuando Dios da una promesa, déjame decirte, no hay promesa tan difícil que Dios no pueda cumplir. No hay promesa que Dios no sea capaz de cumplir. Si Dios te ha dado una promesa, espera, tómala, cree, ora por eso y Dios lo hará. Por eso Josué al final de sus días pudo decir, después de haber experimentado todo el proceso de repartir la tierra prometida, después de haber soportado a todo un pueblo en crisis, él pudo decir, al igual que Caleb, al final de su vida, ninguna de las buenas palabras que Dios habló ha fallado. Y yo espero el día que el Señor me llame poder decir lo mismo, porque lo creo. Ninguna de las buenas palabras que Dios me dio se quedó sin cumplimiento. Hay dos cosas que podemos hacer hoy. La primera, para quienes están en el servicio o van a entrar al servicio, Señor, cumple ese propósito. Ayúdame a definir, a tomar decisiones. Y a veces tus decisiones van a requerir acciones para romper y cambiar las estructuras actuales. Y para quienes están pasando tiempos difíciles, las promesas de Dios para tu vida. Por eso es necesario conocer la palabra y apropiarnos de esas verdades. Una de esas promesas en el pasado para mí fue la siguiente: comerás hasta saciarte y vestirás espléndidamente, porque mis zapatos estaban rotos, porque estábamos en tiempos de prueba, de crisis. Pero Dios me dijo, eso es temporal, eso es pasajero, mantente, cree y lo verás. Y los años pasaron, y los años pasaron, y volvieron a pasar los años, pero Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Vamos a ponernos de pie. Dos cosas muy importantes. Yo no voy a decirte, levanta la mano, no, es algo muy, muy personal. Muy personal. Pero sí me gustaría orar por ti, sin que levantes la mano, orar por ti, para los que van a servir. O Dios está llamando, o Dios les está recordando que hay que pagar un precio, que hay que regresar a la senda. Y la otra, para quienes están pasando momentos álgidos, momentos donde las condiciones no son las idóneas para el desarrollo, pero han estado confiando en que Dios cumplirá las promesas que les ha hecho. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, mas su palabra nunca dejará de ser. Y es donde tú y yo podemos colocarnos. ¿Quieres cerrar tus ojos y orar conmigo por la primera cosa? Padre, te agradecemos la gran oportunidad de conocer tu palabra, de hablarnos el día de hoy en lo individual, en lo personal. Señor, me uno a la oración de mis hermanos que han servido, están sirviendo o se integrarán, por quienes tú has valorado su trabajo, su entrega, su tiempo, por aquellos que han dado día a día más, pero que ha llegado el momento de tomar decisiones
más complejas y más profundas. Padre, solo tú puedes proveer la capacidad para definir, para determinar su presente y tomar el riesgo de lanzarse a ese futuro desconocido, sabiendo quién eres tú y lo que viene de tu mano, Señor. Padre, ayuda a quienes están en este proceso formativo a no desalentarse, a no mirar las circunstancias y asociarlas con un deterioro. Antes, en esa condición de crecimiento y de madurez, necesitamos mujeres y hombres en el servicio. Tú dijiste, Jesús, oren por obreros. Oren porque la cosecha supera a los obreros. Tú eliges, tú equipas, tú envías y tú respaldas, mi Dios. Y es nuestra oración el día de hoy, Señor, por esas mujeres y hombres que han estado determinando incrustarse por amor y gratitud en el servicio. Y encontramos, mi Dios, que hay limitantes, obstáculos, retos, circunstancias, aún, Señor, familiares, laborales, de toda índole, que están impidiendo el cumplirse ese propósito. Ayúdales, mi Dios, a tomar decisiones como lo has hecho conmigo. A mí me diste oportunidades y estoy tan agradecido porque tuviste tanta paciencia como la tienes el día de hoy conmigo también, Señor. Muchas gracias. Ayuda a mis hermanos para que no renuncien por tiempo, por circunstancias, al llamado que tú como privilegio les has hecho, Señor. Gracias, porque no eres injusto para olvidar lo que ellos han estado realizando a tu favor, Señor, a favor nuestro. Tu recompensa viene de lo alto, Señor. Tú recompensas de una manera superior a lo que pedimos o lo que podemos entender, porque tú eres abundante, Señor. Nos unimos ahora, Señor, a quienes hoy están pasando tiempos difíciles. Economías confrontándose, colapsándose, mi Dios. Condiciones laborales que están al borde del despido, porque nadie tiene asegurada esa esfera, Señor. Cuando los negocios no van como esperamos, pero tú has prometido, Señor, estar con nosotros en cada etapa de nuestra vida, en cada momento de nuestras circunstancias. Tú has estado ahí y tú dijiste: no te dejaré, no te abandonaré, contigo estaré en cada momento. Señor, que tu gracia, además de enriquecer, nutrir y fortalecer nuestra fe para continuar adelante, esa gracia equipe a mis hermanos para enfrentar sus tiempos, para enfrentar sus circunstancias, y tus promesas se vuelvan anclas de fe en su vida para mantenerse firmes ante el vendaval, ante los vientos fuertes que tratan de arrasar con todo, Señor. Y es nuestra oración el día de hoy. Tu palabra dice: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré, te guardaré. Señor, gracias por esa certeza. Gracias por esa confianza. Gracias, Señor,
porque tu presencia es todo lo que necesitamos, porque tu presencia enriquece, porque tu presencia es garantía, porque en tu presencia, Señor, somos mayoría. Gracias, Dios, y cumple tus promesas como tú lo has declarado. Tú conoces el tiempo, tú conoces cuándo y de qué manera hacerlo, Señor, y solo queremos decirte ahora, como tú lo digas, como tú lo definas, como tu perfecta voluntad lo hará, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno. El bien y la misericordia son una evidencia cada día de tu amor sobre nosotros, Señor. Amén. Gracias, Señor. Acércate a alguien, si puedes, a orar por él, a orar con ella. Es un buen momento. El peso de la carga nunca será fácil, pero cuando tenemos a alguien apoyando, a alguien con nosotros, dos tienen más poder que uno solo. Acércate con alguien mientras cantamos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Para despedirnos. Señor, grande amor sobre nosotros derramas. Tu amorosa paciencia nos sustenta, Señor. Mil gracias por mantenernos día a día en esa senda, Señor. Inmerecida gracia de lo alto recibimos. Tus bondades y misericordias nos inundan, Señor. Y a tus pies hoy nos rendimos, para que cumplas el propósito en cada uno de aquellos que hemos creído en ti, Señor. Y de esta manera hacer de tu voluntad la propia, de tus intereses los nuestros, de tus prioridades los propios, mi Dios. Ayúdanos y permite que este inicio de semana se convierta en esa gran oportunidad para derramarse todo tipo de bendiciones en nuestra vida
familia, hogar y actividades laborales, mi Dios. Que tu bendición, la que enriquece, se expanda, mi Dios, para alcanzar a otros, bendecir a otros y ser de bendición a otros, mi Dios. Gracias por tus promesas, porque son fieles, verdaderas, vigentes para nosotros el día de hoy. Bendice a mis hermanos, Señor, y ayúdanos en este inicio de semana para continuar y la próxima ocasión acudir con cantos, con testimonios, con gozo y poder decir: el Señor es nuestro Dios, es fiel. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Salúdese.